Que el Señor les bendiga, hermanos. Es más que un privilegio poder dirigirme a la iglesia de Jesucristo en toda la tierra. Dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 55. A todos los sedientos, venid a las aguas, verso 1. Y los que tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, decía el profeta Isaías en el verso 3. Venid a mí y oíd. Vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. La misericordia firmes a David. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, y por causa de Jehová tu Dios y el Santo de Israel, que te ha honrado. Y dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 55, verso 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadme en tanto que Él está cercano. Padre del cielo, venimos a ti en el nombre de Jesús, Señor. En esta hora, Señor, sobre la tierra, donde las alarmas mundiales se han levantado, donde el temor de los hombres está conquistando el corazón de ellos. Señor, nosotros en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, abrimos este tiempo espiritual, Señor, para la iglesia. Señor, acallamos toda voz demoníaca, porque dice tu palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores del aire. Señor, nosotros confundimos toda voz demoníaca, perturbamos el segundo cielo, Señor, con tu sangre. Señor, derramamos tu gracia sobre toda la iglesia de Jesucristo en este tiempo tan maravilloso, tan hermoso, tan bendecido. Señor, pone tu mano de gloria y de gracia. Dice la palabra del Señor que el Señor acababa de salir de un cementerio, porque hasta el cementerio va el Señor a buscar una persona. Dios tiene su agenda, y donde se encuentre una persona que esté buscando de Dios, aunque esté más que endemoniada como el gadareno, Él a su propio lugar, a su propia tierra lo va a ir a buscar. Dice la palabra del Señor que ese hombre daba voces en el cementerio. La gente tenía pánico de él. Él rompía cadenas. Estaba completamente poseído. Su fuerza era una fuerza espiritual no conocida. La gente tenía temor cuando él aparecía, daba voces, gritos, espantaba a la gente. Hasta que apareció nuestro Señor. Lo fue a buscar ahí en su lugar. Yo digo en este tiempo que el Señor se va a mover con la gente más apartada, con la gente menos mirada de la tierra. Y de esas personas el Señor, en una cuestión de instantes, en una cuestión de momentos, va a sacar una persona en la cual va a ganar ciudades enteras. Por eso es importante, iglesia, que nosotros aprendamos a mirar como Él mira. Comencemos a amar como Él ama. Dice la palabra de Dios que los gadarenos, cuando vieron esa señal, le pidieron a Jesús que se retire de sus comarcas. Y Él se subió a una barca y se fue. Pero antes dice la palabra que el gadareno le rogó, dice que le rogaba, que le permitiera estar con Él. El gadareno estuvo 1 hora con el Señor. El Señor le habló claramente
que no podía ir con él, sino que él dice testimonio de la bondad, de la gracia, del milagro que había ocurrido en su vida. Nadie puede hablar de un milagro si no lo vivió. A veces la iglesia cree a medias un milagro porque muchos no han experimentado eso. Pero aquellos que hemos experimentado el milagro divino, aquellos que hemos experimentado la liberación, la rotura de cadenas, el rompimiento de ligaduras, tenemos una verdad sobrenatural para poder compartir. Este es el tiempo que tú compartas las verdades con las cuales Dios se ha movido. Este es el tiempo de publicar las situaciones privadas que hemos vivido con el Señor a toda persona que lo quiera escuchar. Si hay un momento para hablar la palabra, este es el momento. Si hay un tiempo para definir nuestra voluntad y nuestra determinación hacia las cosas de Dios, es este, Iglesia de Jesucristo. Este hombre, en una hora, en un instante que estuvo con el Señor, salió, y cuando la Iglesia de Jesucristo, ya llena del Espíritu Santo, corría por la tierra y fue a Decápolis, encontró gente convertida por este hombre, por este gadareno. Lo importante no es tener éxito, sino que lo importante es tener fruto. Dice la palabra: fructificaos y multiplicaos. Yo pongo esto en tu ADN, yo pongo esto en tus entrañas, Iglesia de Jesucristo. Y digo en palabra del Señor que vas a ser fructificada, que vas a ser multiplicada, no en otro tiempo, en este tiempo, porque vuelvo a repetir a través de este medio, para tu vida, para tu congregación, pastor, es acá y es ahora donde tienes que comenzar a producir un camino espiritual, verdadero, contundente, para poder llevar la mayor cantidad de gente a los pies del Señor. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 5, verso 21, y pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Dice la palabra del Señor que Israel no tenía palabra. Los sacerdotes se habían quedado sin palabra, 4 siglos de silencio, hasta que el Señor comenzó a caminar sobre esa nación. Y dice la palabra de Dios que donde iba la multitud lo seguía. Hoy es el tiempo de una verdad divina. La tierra necesita la verdad. La tierra necesita la palabra del Señor. Hoy la gente está desesperada buscando, porque sí, muy bien, aquel que está dentro de su casa y no está infectado, quizás él está ahí esperando, expectante. Pero ¿qué pasa con la persona que tiene un familiar que ya partió? ¿Qué pasa con la persona que está infectada? Esa persona necesita desesperadamente la verdad divina. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta este tiempo. Este tiempo está producido. La maldición está sobre la tierra, pero dice la palabra de Dios que Dios transforma toda maldición en bendición. Por eso nosotros tenemos que verlo como Iglesia de Jesucristo, que este es un tiempo agradable del Señor para llevar la verdad divina a toda persona, dice, a toda persona que la quiera tener. Por eso la multitud seguía a Jesús. Dice la palabra, y pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Eso es lo que está pasando. A través de nuestros mensajes no nos estamos dando cuenta. Pero quiero decirte algo, pastor, tú que estás grabando tu mensaje. Quiero decirte que hay 1 millón de gente alrededor escuchando, esperando el tiempo que salga la verdad divina. Dice la palabra que la multitud lo seguía a él. Esto es el tiempo donde la verdad va a ser seguida por la multitud. Y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, una persona que tenía un problema dentro de su casa, tenía una realidad. Su hija se estaba muriendo. Él no era cualquier persona, era un sacerdote donde la sociedad acudía a él. Años se había pasado, años se había pasado,
mirando la palabra de Dios sin darse cuenta de su esencia. Había pasado años enseñando la palabra sin entenderla. Jairo se había pasado años sirviendo a Dios sin conocerlo. Jairo se había pasado años haciendo repetidas oraciones sin que esa voz pudiera llegar ni siquiera a su propio corazón. Esa era la realidad de Jairo, hasta que fue confrontado, como en estos tiempos donde la iglesia es confrontada. Dice la palabra del Señor que vino uno de los principales de la sinagoga. No era cualquier persona, era una persona de eminencia. Estamos hablando de una sociedad teocrática, donde también los sacerdotes eran los gobernadores de la tierra, era la gente política que se manejaba, pero ellos estaban corrompidos por un sistema llamado Roma. Ellos habían negociado con el sistema, habían negociado con la tierra y se habían olvidado de Dios. Y de repente él escucha en su equipo, en el equipo de su sacerdocio, en la sinagoga, que había una persona que estaba haciendo señales como nunca había sido sobre la tierra. Hoy todo el mundo está diciendo que esta señal es única, la están comparando con pestes allá del año 1800. Y no nos estamos dando cuenta de la señal que está sobre la tierra. Algunos perdemos tiempo diciendo, no, fue implantado por un laboratorio, no, es un virus que se escapó, no, ya está el antídoto para eso. A mí no me interesa eso. Como iglesia de Jesucristo, como hombre de Dios, como persona que está aquí sobre la tierra caminando como reino, le digo a la iglesia que no nos interesa eso. Lo que nos interesa es la señal que está puesta sobre la tierra. Como haya venido, no me importa. Cómo se comporte, no me interesa. Lo que digo son las reacciones que está teniendo la tierra y cómo la iglesia tiene que reaccionar frente a esto. Dice la palabra del Señor que este hombre tenía una realidad dentro de su casa y él se estaba haciendo una pregunta. ¿Cómo puede ser que me pase esto después de 30 años que yo, 40 años que serví al Señor, que nací con este ministerio, que nací como levita? Y me pasé toda la vida dentro del templo. ¿Cómo puede ser que hoy mi hija se está muriendo? Y no puedo solucionarlo. A mi cálculo, Jairo sembró en su templo. Hizo largas oraciones y repetidas nuevamente. Señor, sana a mi hija, Señor, sana a mi hija. Y su hija cada vez empeorando y empeorando y empeorando. Y de repente él comenzó a escuchar que una persona que el Sanedrín aborrecía hacía señales, los leprosos eran sanados, los ciegos podían ver, los sordos podían oír, que él hacía señales sobrenaturales que nadie podía hacer. Él mismo escuchó por los propios compañeros, por los propios sacerdotes, el rumor que se había levantado, que como no lo dejaron predicar adentro de la ciudad, se fue a un monte. Y desde allí estuvo predicando 3 días y después le dio de comer a toda la multitud y que sobraron canastas que un niño había traído. Y dice la palabra, y vino uno de los principales de la sinagoga. Al gadareno fue Jesús a él, pero Jairo tuvo que ir a Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque Jairo tenía que renunciar a su yo. Jairo tenía que renunciar a su lógica, Jairo tenía que renunciar a su razón, Jairo tenía que renunciar a su orgullo espiritual. Jesús lo estaba esperando, a la misma manera que Jesús estaba esperando al gadareno, pero a diferencia, él tuvo que tomar una posición, tuvo que tomar una determinación. Su hija se estaba muriendo y estaba en la balanza. De un lado estaba su hija, de un lado estaba lo que más amaba a él, de un lado estaba la razón de su vida, la progresión, la nueva generación, y del otro lado estaba su sacerdocio. Del otro lado en la balanza estaba su yo, estaba su orgullo. Del otro lado estaba todo lo que él representaba dentro de la sociedad. Del otro lado estaba representado todo el esfuerzo físico y mental que él había hecho para poder estar como uno de los principales de la sinagoga. ¿A cuánta gente Jairo mandó al frente? ¿A cuánta gente Jairo traicionó? ¿A cuánta gente Jairo le cortó la cabeza?
Porque eso es lo que pasa hoy en la sociedad. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Lo vemos en los trabajos, cómo se despedazan unos a otros, cómo se traicionan unos a otros. Lo vemos en la casta política, cómo se traicionan y se devoran, cómo se mandan al frente, cómo lastiman a sus propias familias, a sus hijos. Fíjese la sociedad cómo está. ¿Qué diferencia hay con Jairo? Ninguna. Dice la palabra de Dios, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Imagínese la gente que estaba alrededor, que lo conocía a Jairo. Imagínese toda esa congregación que tenía Jairo, que estaba alrededor de Jesús, y de repente vino ese hombre con las ropas sacerdotales, y dice la palabra, y se postró a sus pies. La palabra de Dios es contundente para la vida de Jairo aquí. No te harás imagen ni del cielo ni de la tierra, y no te postrarás delante de ellos, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Jairo no se arrodilló frente a Jesús, no se paró en un estado de reverencia a decirle, Señor, yo tengo un problema, sino que dice la palabra que él, cuando lo vio a Jesús, se postró, se tiró completamente al piso. Imagínate la gente que él había ministrado durante 30, 40 años. Imagínate ese sacerdote, la decisión que había tomado. Tengo que salvar a mi hija, tengo que correr por ella, tengo que llevarle salvación a mi nena. Él, Jairo, comenzó a extralimitarse, rompió sus parámetros, rompió sus principios, rompió su mentalidad humana, rompió su razón, rompió su lógica. A él ya en ese punto no le interesaba absolutamente nada. ¿Por qué, pastor, te sigue interesando? Te sigue interesando tus niveles espirituales, que el mundo te escuche. Es el tiempo de que te extralimites. Es el tiempo que suene tu voz de shofar y que pueda correr como ríos dentro de tu congregación. Es el tiempo de que salgas de tu covacha, de tu encierro, de tu rincón. Usa los medios masivos de comunicación para decirle a tu congregación, este es el momento, hermanos. Este es el mayor momento espiritual que nosotros tenemos para poder predicar la palabra de Dios. Dios está buscando los extralimitadores. Dios está buscando aquellos que rompen los parámetros, los principios, que van mucho más allá de sus fuerzas, de su vestimenta, de su rango, de su autoridad. Nosotros hemos pecado con el ecumenismo. Nos hemos abrazado, nos hemos arrodillado entre medio de perros cuando somos leones. Este es el tiempo que Dios quiera ver tu extralimitación. Sal de tu limitación. Sal de tu propia fuerza. Yo llamo a todos los pastores de la tierra, no solamente a los que viven en las grandes ciudades, sino a aquellos que están en las orillas, que están en el fondo, como esta persona que les está hablando. Yo les estoy hablando desde Ushuaia, Tierra del Fuego, una de las ciudades más australes del mundo. Desde ahí yo te estoy hablando. Y te estoy diciendo que este es el mayor tiempo de producción espiritual para tu vida. Yo quiero profetizarte desde tus entrañas para que puedas ver cuál es el tiempo divino para ti. Es el tiempo de que salgas de tus limitaciones religiosas. Es el tiempo de que salgas de tus limitaciones de derrotas. Cada paso que des a partir de ahora va a ser un paso para no retroceder. Yo quiero decirte en el nombre de Jesucristo de Nazaret que se acabaron las pérdidas ministeriales para ti. Yo quiero decirte en el nombre de Jesucristo de Nazaret que se te acabaron las pérdidas privadas en la familia para ti. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero decirte que el Señor va caminando delante tuyo, sacando todo obstáculo que impida tus pasos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero tienes que extralimitarte. Dios llamó a un hombre a la extralimitación. Dice la palabra de Dios que Dios llamó a Samuel y le dijo: Samuel, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Samuel había ungido a Saúl. Dice la palabra que Samuel tomó una redoma y ungió a Saúl como rey. Hay dos tipos de unciones.
Está la temporaria y está la permanente. ¿Y con qué estás ungido, pastor? En la confrontación se ven las unciones. En la confrontación se ve en qué pacto tú te paras. Si te paras en el antiguo pacto o te paras en el nuevo pacto. ¿En qué pacto tú estás parado? Jesucristo dijo claramente en la última Pascua. Él, tomando la copa de vino, dijo, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Que no haya temor en tu vida, que no haya pánico en tu iglesia. Un virus no puede aterrorizarte. Nosotros no veremos corrupción. Dice la palabra que los santos no veremos corrupción. Nosotros no morimos, nosotros partimos porque estamos ajustados. Jesucristo nos metió en el nuevo pacto y nos tenemos que dar cuenta de eso. Dios llamó a un hombre a ser rey, Saúl, y no hizo lo recto ante los ojos de Dios. No obedeció al Señor en su función. Dios le dijo, ve a la tierra de Abimelech y mata todo lo que encuentres, ganado, mujer, niño, hombre, todo. ¿Qué hizo Saúl? Dejó lo de mejor del ganado para hacer un sacrificio a Jehová. Dejó al rey de Abimelech vivo cuando Dios le dijo claramente, quiero que mates todo. Dios es claro en este tiempo. Dios te dice a ti, hombre de Dios, Dios te dice a ti, mujer de Dios, que te pares y que te levantes en el nombre de Jesús. Dios no desecha a nadie, nosotros nos autodesechamos cuando no hacemos la voluntad de Dios. Este es el tiempo de voluntades de Dios cumplidas. Dice la palabra del Señor que Dios desechó a Saúl porque obediencia, prestarle atención a la voz de Dios. Es así como viene el principio de prosperidad, a través de la obediencia. Porque prosperidad no es tener, es obedecer. Ese es un fruto del nuevo pacto. Dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Samuel, Samuel, ve a la casa de Isaí porque ahí yo tengo una persona que será el reemplazo de Saúl. Samuel fue, pero Dios le dijo esto, toma el cuerno hecho por la mano de Dios, no por la mano de hombre, no una redoma. Y cuando vio a David, tomó el cuerno y lo derramó. Nosotros hemos bendecido lo que Dios no ha querido bendecir. Por eso, cuando se le presentó Eliú adelante, Dios le dijo, no, Samuel, no mires con tus ojos, mira con los ojos que yo estoy mirando. Y pasaron los 7 hijos de Isaí primero. Y Samuel le dijo, ¿acaso son todos estos sus hijos? Es todo lo que tú tienes, porque no nos sentaremos a comer hasta que no lo encuentre. Y dijo, no, yo tengo uno pequeño que está cuidando mi ganado. David sabía que estaba Samuel en la casa, lo sabía. Y me imagino la desesperación de ese hombre para poder conocer al profeta de Dios. Pero David se sujetó a la obediencia. El padre le dijo, ve a cuidarme las ovejas. Y él fue sabiendo que venía Samuel a su casa. Ese es el fruto de la obediencia. Las regalías del reino de los cielos. Por eso te invito, varón. Por eso te invito, mujer de Dios, a sujetarte a la voluntad de Dios en este tiempo sobre la tierra. Hoy el Señor quiere que uses todos los medios para poder alcanzar personas a los pies del Señor. Deja de estar atemorizado por un virus invisible. Todo está sujeto a la voluntad de Dios en tu vida. Ni un pelo de tu cabeza se puede caer si Dios no lo permite. Satanás no tiene autoridad para entrar a tu casa a menos que tú se la permitas. Por eso echa
Echa la opresión de tu casa, echa el tormento de tu casa, reprende al diablo, dice la palabra, y él huirá de vosotros. Samuel tomó el cuerno y derramó el aceite de la unción sobre David, y a partir de ahí toda su vida cambió. El día que entró Jesucristo en tu corazón, fuiste ungido con ese cuerno. El Espíritu Santo vino sobre tu vida. Tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Y a partir de ahí el Espíritu Santo de Dios está contigo. Tú estás en el nuevo pacto. No estás en el antiguo, iglesia. Dice la palabra del Señor que los filisteos hicieron guerra contra Israel. Pero a diferencia de otros momentos, estaban en el valle para pelear. Filisteos de un lado, judíos del otro. Y se paró en medio un hombre. Goliat de Gat, un gigante. Goliat de Gat, un gigante. Un campeón. Dice un paladín, eso es un campeón. ¿Para qué usaban los filisteos a los campeones? ¿Para qué usaban a los gigantes en ese tiempo? Para romper filas del enemigo. Dice la palabra del Señor: y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo, 2,92 metros. Imagínate si tienes un hombre de 3 metros adelante. Y dice la palabra del Señor: y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce, 57 kilos. El pectoral de bronce que él tenía pesaba 57 kilos, 57 kilos solamente el pectoral. Imagínate el casco. Y sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Y su escudero delante de él. Y él se paró. Ese enemigo se paró frente al ejército de Israel. Y él dijo esto. Primera de Samuel capítulo 17 verso 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. Y se paró y dio voces al ejército de Israel. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que él confrontó? ¿Qué es lo que él se estaba llevando por delante en la fila de lo que él consideraba sus enemigos, el ejército de Israel? Dice la palabra: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Ese principado, no era un hombre, ese principado se estaba llevando por delante la nación. Hoy este virus se quiere llevar por delante a la iglesia del Cordero que está en las naciones. Él está vociferando. Dice la palabra de Dios que este Goliat de Gat, este hombre de 3 metros, se paró frente al ejército de Israel y le dijo: no es necesario que nosotros peleemos. Tráigame un hombre que pelee conmigo. Y si yo lo venciere, ustedes serán nuestros esclavos. Y si yo sea vencido por el hombre que ustedes me den, que yo seré el esclavo, y todos los filisteos también. ¿A quién estaba refiriéndose? ¿A quién se estaba remitiendo Goliat de Gat? A Saúl se estaba remitiendo. Ustedes dicen que yo adoro dioses, ustedes dicen que yo soy el endemoniado. ¿Por qué no salís, Saúl? ¿Por qué no salís a pelear conmigo? ¿Por qué no nos confrontamos en este valle? Pero ¿cuál fue la posición
de este hombre? ¿Cuál fue la posición de Satanás? Ustedes dicen que son del pacto. Ustedes dicen que tienen el pacto. Pues bien, denme un paladín de ustedes que pelee conmigo. El único que podía confrontar a Goliat de Gat era Saúl, por la unción que Samuel le había puesto. Pero dice la palabra de Dios, y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Denme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se turbaron y tuvieron gran miedo. Estaban aterrorizados, como la tierra está aterrorizada hoy. Como muchos cristianos que no la tienen clara, que han jugado al evangelio, que han leído como han querido y han escuchado los mensajes de los hombres de Dios como le ha parecido a ellos, a través de su lógica y a través de su razón. Yo llamo a toda la iglesia de Jesucristo en este tiempo a que nos unamos y seamos un solo cuerpo y un solo reino. Alabado sea el nombre del Señor. Y evangelicemos como nunca hemos evangelizado en toda la historia de la iglesia. Imagínate hoy si el apóstol Pedro tuviera los medios que nosotros tenemos. Imagínate hoy el apóstol Pablo si tuviera el internet. En ese espíritu nos tenemos que levantar hoy. Bajo esa mentalidad apostólica tenemos que fusionarnos. Dios nos está demandando una fusión espiritual. Dios está llamando a toda la iglesia de Jesucristo, porque Él no comete adulterio, tiene una sola esposa sobre la tierra. El día que Romano abrió el costado de nuestro Señor en la cruz del Calvario, salió sangre y agua. Ahí fue el día que nosotros nacimos sobre la tierra. Salimos de su costado como Eva salió del costado de Adán. Tenemos que entender esto. Estamos siendo confrontados por un Goliat. No nos quedemos quietos, hermanos. Salgamos a los balcones como los hermanos españoles que están adorando desde los balcones. Porque no se puede encerrar una verdad divina entre cuatro paredes. Es el tiempo de renunciar a todo lo establecido religioso que hemos puesto sobre la tierra. Dice la palabra del Señor que Saúl tenía gran miedo, porque la voz de un principado de muerte lo estaba confrontando. ¿Dónde está la unción de David en ese momento? Ya no la tenía, porque la palabra de Dios es clara. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice: Mas nosotros no tenemos un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Por qué Saúl retrocedía con gran miedo? Porque él tenía una unción temporaria. Él se había parado en un pacto que no le correspondía. Por eso él huía. Corría más ligero que todo su ejército. Él esquivaba su posición y esquivaba su derecho. Si él se hubiera vuelto al Señor de todo su corazón, con la unción que Dios había derramado sobre él, tranquilamente él le podía haber cortado la cabeza a Goliat. Pero él no hizo lo bueno ante los ojos de Dios. En toda su trayectoria ministerial jamás se tomó el tiempo de conocer a Dios. Lo servía, pero no lo conocía. Lo profetizaba, pero estaba muy distante del corazón de Dios. Por eso, con la unción de Dios, hizo lo que quiso. Dejó al rey de Abimelech con vida. Es el tiempo de acomodar tu casa. Es el tiempo de acomodar tu corazón. Dice la palabra de Dios que el padre de David, Isaí, le dio unos quesos y dijo: ve a ver qué están haciendo tus hermanos. Y de repente David, siendo un niño, un joven, apareció en el campamento de Israel. Y dice la palabra de Dios que él mismo con sus propios ojos pudo ver a Goliat de Gat, el hombre de 3 metros, con una malla,
con un pectoral de 57 kilos y una lanza de 3 metros, insultar al ejército. ¿Y qué es lo que le dicen? La persona que confronte a este gigante, Saúl le enriquecerá mucho, le dará una hija, pertenecerá a la casa real y le eximirá de todo impuesto. Pero David dijo esto al ver a Goliat: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? La confrontación es un valle para demostrar nuestra esencia. Esta señal que vino sobre la tierra es para hacernos dar cuenta dónde estamos parados. Es cierto, la iglesia de Jesucristo está siendo confrontada. Es cierto esto. También es cierto que muchos de nosotros estamos siendo probados de parte del Señor. Estoy escuchando que ya hay cristianos infectados, pero lloro desde aquí, desde Ushuaia, tierra del fuego, que nosotros daremos la gloria de Dios en todo y que absolutamente nada podrá tocar nuestra vida, porque nuestra vida depende del Señor. No es el virus el que gobierna nuestra vida, sino que Jesucristo de Nazaret, alabado sea el nombre del Señor. Por eso derramo en este preciso momento la gracia de sanidad divina sobre todos los cristianos alrededor de la tierra que están infectados con este virus. Y yo pongo la sangre de Jesucristo contra este virus y le digo: te reprendo, espíritu de muerte, en el nombre de Jesús. Declaro la sanidad divina. Declaro la sanidad divina y mato todo virus que corre a través del torrente de tu sangre en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que David dijo: ¿quién es este hombre sin pacto? ¿Quién es esta persona sin Dios que vino a confrontarnos a nosotros? Yo lo voy a confrontar. Yo voy a pelear con él. Y dice la palabra que se lo hicieron saber a Saúl. Saúl, hemos encontrado un hombre. Y cuando se lo trajeron, Saúl lo desestimó. Dijo: pero si tú eres un niño, no vas a poder pelear contra ellos. Tú eres un muchacho. No eres una persona de guerra, eres un pastor. Eres una persona que jamás tuvo una espada en la mano. Él te va a matar. Saúl estaba completamente aterrorizado. Pero ¿qué es lo que le dice este hombre de pacto? ¿Qué es lo que le dice este hombre con palabra de fe? ¿Qué es este hombre que le dice con esa atmósfera de gracia? Porque mientras Saúl andaba haciendo lo que él quería, David, bajo la unción permanente del cuerno de Samuel, él adoraba a Dios cada noche. Cuando miraba las estrellas, él hacía función y hacía una puerta abierta del pacto. Esto es lo que le dice David a Saúl. Dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Yo le digo a toda la iglesia de Jesucristo: iglesia, no desmaye tu corazón y no permitas que tu fortaleza salga de ti. Yo te refuerzo con el poder de lo alto, alabado sea el nombre del Señor. Yo te equipo con la autoridad del Espíritu Santo sobre tu vida. Yo te cubro con la sangre de Jesucristo. Y dijo David a Saúl, y estableció, y él decretó, dice, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre es de guerra desde la juventud. David, si vas a pelear con Saúl, contra Goliat, me vas a avergonzar a mí. Sí, los niños te van a avergonzar si tú no cumples el rol que tienes que cumplir. Dice la palabra de Dios que David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería hasta matarlo.
que le dijo David a Saúl: no importa tu palabrerío, no me importa tu razón, no me importa tu lógica. Yo te digo algo que experimenté bajo el nuevo pacto, algo que experimenté yo bajo la fe. Que cuando venía un león, un oso y me quería sacar algo de lo mío, yo me volvía contra él. Fuese oso, fuese león, yo lo agarraba de la quijada y se le abría hasta matarlo. Yo te digo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, no hay bestia que te pueda confrontar, iglesia. Y viene un azote peor sobre la tierra. No te estoy regalando absolutamente nada, te estoy diciendo lo que viene. Y viene un azote peor que este. Y el tercero que venga va a ser peor que el segundo, y el cuarto que venga va a ser peor que el tercero. Pero esto viene para la tierra, no viene para su iglesia, la esposa del Cordero. Porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y cuanto más esté el pecado sobre la tierra, más el Señor nos va a usar en la gracia y en su gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Porque este flagelo no viene para nosotros. Este flagelo vino para despertar a una iglesia dormida, a una hija de Jairo que está tirada en el lecho allí dormida. Dice la palabra de Dios que David estableció esto frente a la unción religiosa. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Él también me librará de las manos de este filisteo. A mí no me interesa nada, a mí no me importa nada. Jamás me importó que venga un león o que venga un oso de noche. Yo lo perseguí, lo mataba porque había tomado algo de lo mío. Y este hombre tampoco me interesa. Nada, absolutamente nada va a poder insultar delante mío el nombre del Dios viviente. El Señor está buscando sobre la tierra una iglesia que defienda su nombre. El Señor está buscando a hombres y mujeres que defiendan la posición del reino de los cielos sobre la tierra. Esta es la confrontación. El virus es un bocón. Nos está mostrando todos los infectados. Eso es lo que es el virus. Nos está mostrando todos los muertos que Él se está llevando, pero son muertos. No son vivos. Dice la palabra del Señor: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba y no pudo andar porque jamás lo había practicado. Y David de hecho decía aquellas cosas: no podemos ir a la guerra con armas prestadas. Las armas que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, son armas que Dios nos otorgó, genuinas y autóctonas. Pastor, el sentir que puso Dios en tu corazón como visión, esa es tu arma. No puedes vivir de visiones prestadas. No puedes vivir de experiencias prestadas. Hemos jugado al avivamiento y a la autodependencia emocional y almática. Por eso nosotros nos trasladábamos cada 3-4 meses para recibir. Y si no íbamos a recibir, nos quedábamos secos. Y yo lo que digo en palabra del Señor, una vez que Dios llena, lo llena completamente. Dice la palabra de Dios que David desechó todas aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David dijo: yo no puedo pelear con estas armas. Estas armas, Saúl, no están consagradas. Estas armas, Saúl,
son tuyas y no mías. Estas armas que tú tienes están en prevaricación. Yo no puedo tomar esto. Yo te quiero decir que ni siquiera tu ropa me sirve. No me sirve tu manto y no me sirve tu linaje. Dice la palabra de Dios que David tomó su cayado en su mano y su honda. David tomó sus armas, la de todos los días, y dice que se fue al río y escogió 5 piedras lisas. No agarró cualquier piedra. Las piedras no nacen lisas, se hacen lisas en los ríos de Dios. Golpe tras golpe, golpe tras golpe, arista tras arista trabajada por los ríos de Dios. Eso es lo que eres, pastor. Eso es lo que eres, pastora. Eso es lo que eres, iglesia de Jesucristo. Eres una piedra lisa trabajada en los ríos de Dios. Para este tiempo, esas piedras estuvieron en el fondo del río esperando esa mano que los iba a sacar del fondo. Porque este es el tiempo que Dios va a usar a la gente del fondo, a los anónimos que nadie miró, para hacer cosas tremendamente sobrenaturales. ¿Quién era David? Fuera de sus hermanos no lo conocía nadie, un ilustre desconocido. Ese era el que era David. Y en las manos de ese ilustre desconocido estaba el destino de toda una nación. Ese día se iba a definir quién iba a ser esclavo de quién. Los filisteos se reían, se burlaban de David porque era un niño. Le dijeron a Goliat: mirá, están eligiendo a ese, ¿a cuál? A ese piojo que está ahí adelante. Goliat se reía, el ejército filisteo se reía. El futuro es nuestro, la economía es nuestra, la abundancia de Israel va a venir a nosotros, porque era la guerra económica. Eso hicieron lo que hicieron con el H1N1, una guerra económica. Eso es lo que está pasando acá con este virus, es una guerra económica. Y el mundo se va a poner peor. No importa lo que hayas juntado, hombre sin Dios. No importa lo que hayas juntado, mujer sin Dios. Todo lo que tienes el orín lo corrompe, pero la iglesia de Jesucristo ha puesto sus cosas en el banco de Dios, donde el orín no corrompe ni la polilla puede comer. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestra riqueza está segura porque está a los pies de Jesucristo. Nada de nosotros, nada de lo que representamos, nada de lo que tocamos va a ser tocado. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero decirte hoy, iglesia, que en plena crisis mundial nosotros nos vamos para arriba. Alabado sea el nombre del Señor. Porque vamos a poder comprar en este tiempo lo que nadie va a poder comprar. Ahora se está cumpliendo esta palabra. Y vamos a vender cuando nadie va a poder vender. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a llegar a cuanta persona esté sobre la tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero decirte, iglesia, que ha llegado el tiempo. Dice la palabra de Dios que David se fue al río. El ejército de Israel lo estaba esperando. El ejército filisteo lo estaba esperando. Goliat de Gat lo estaba esperando. Saúl lo estaba mirando. Pero ¿qué está haciendo este niño? Está jugando con nosotros. ¿Cuántas veces, pastor, tiraste una palabra de ciencia y una palabra a tu congregación y te vino de vuelta? Y saliste peor de tu templo de cuando entraste. Ahora yo te digo algo, hombre de Dios. Ahora yo te digo algo, mujer de Dios. Toda palabra que venga, toda palabra que tires sobre tu pueblo no te la van a devolver, sino que la van a hacer crecer dentro del corazón de tu iglesia. Yo quiero decirte que ha llegado el tiempo de dejar el pasado, de dejar las derrotas del pasado, las injusticias del pasado, los rechazos del pasado. Ahora ha llegado el momento de no vertir en tierra, sino vertir dentro del vientre de la esposa del Cordero. Dice la palabra del Señor, lo dice acá en su palabra, que David buscó 5 piedras lisas. Él sabía que si una piedra tenía una arista se podía desviar. Te has desviado, nos hemos desviado de nuestro propósito. Hemos querido llenar galpones y estadios con gente. La iglesia no es un reformatorio.
sino que es una reforma espiritual. Por falta de espíritu nos hemos ido detrás de la ganancia del alma de la gente. Y yo lo que digo en palabra del Señor, ordenémonos, iglesia. Ha llegado el momento de confrontar con la verdad a la esposa del Cordero. Ha llegado el momento de confrontar a la verdad a la tierra. David comenzó a ir para el lado de Goliat. Goliat estaba parado. ¿Y qué hace el filisteo? Cuando vio a David con una bolsita de 5 piedras y una honda, y el filisteo venía andando y acercándose a David, y ese escudero delante de él. David venía solo. Goliat venía con su escudero. Cobarde. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco. Ahí perdió la guerra. Lo subestimó. Y dice la palabra de Dios. Y cuando vio el filisteo, miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo, perro? Él mismo se estaba proclamando perro. Él mismo se estaba autoproclamando perro. Él le estaba diciendo a un hombre de pacto que él era un perro. Para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 43. Y maldijo a David por sus dioses. Lo que hacen los demonios es maldecirte. Satanás jamás te ataca. Satanás jamás te ataca si no te maldice primero. Mira lo que aprendió David y cómo lo pragmó en un salmo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 64. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Satanás te ataca por temor, iglesia. Esconde del consejo secreto de los malignos. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua y lanzan cual saeta suya palabra amarga, para saetear escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen, obstinados en su único designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién nos ha de ver? Inquieren iniquidad, dice la palabra de Dios, y hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. ¿Qué hace Satanás? ¿Qué fue lo que vio David? ¿Qué fue lo que aprendió espiritualmente David? Que los demonios lo primero que hacen para tratar de vencerte es maldecirte. Maldecirte con su lengua, maldecirte contra la conspiración. ¿Cuántas veces conspiraron en tu ministerio? ¿Cuántas veces sufriste de división? Yo te quiero decirte hoy, pastor, pastora, que no te equivocaste. Tú no cometiste errores. La gente se te fue porque Dios te la sacó. Porque ellos conspiraban y lanzaban cual saeta amarga palabra contra ti, contra tu esposa, contra tus hijos. Quiero decirte algo. El espíritu redentivo no es concesivo. David aprendió algo, que los demonios antes de ir a la batalla contra ti te maldicen. Hoy la tierra quiere creer, pero tu gente no te deja predicar, porque muchos de los que tienes a tu alrededor no creen en lo que tú estás diciendo. Por eso muchos de las iglesias tradicionales, hombres y mujeres de Dios completamente avivados y renovados en el espíritu, no pueden hablar libremente desde sus púlpitos.
porque pierdes la mitad de la gente. Pues bien, ahora ha llegado el momento, de que tú tienes en la balanza todo lo que tú hiciste con tu esfuerzo, todo lo que tú representas, y del otro lado tienes a tu hija que se está muriendo. ¿Qué es lo que tú eliges? ¿Por qué quieres cambiar lo que no quiere cambiar? ¿No sabes que no se puede llenar lo llenado? ¿No sabes eso? Vete sobre la gente de cambio. Vete sobre la gente que sí quiere creer. Ha llegado el momento, apóstoles y profetas. Ha llegado el momento, maestros, que nosotros comencemos a hablar verdades divinas para sacudir las estanterías de la iglesia. Viene el mayor sacudimiento ideológico sobre la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que estoy diciendo. Dios está haciendo temblar las estructuras de la iglesia y las está acomodando a su voluntad. El filisteo dijo esto: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Maldijo a David por sus dioses. Y dice la palabra: y luego el filisteo dijo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Él hizo una proclamación. Tu pastor, que vives en una gran metrópolis, tú te confrontas todos los días con ese Goliat. Tú que estás en la cava en Buenos Aires, estadísticamente se sabe que es el lugar menos evangelizado de toda la República Argentina. Cuando tú tienes todos los medios allí, Goliat hizo creer que es más grande que tú. Y yo lo que te vengo a decir, tú que estás en las grandes metrópolis, tú los vas a comer como a pan. Y el mensaje que a partir de hoy vas a derramar sobre tu ciudad va a ser un mensaje que va a correr hasta el fondo de las cloacas de tu ciudad. Dice la palabra de Dios que Goliat dijo esto: tú hoy, tu carne la van a comer las aves del cielo. Pero ¿qué fue lo que hizo David? ¿Qué posición tomó frente a la boconeada de Goliat? Él se paró en el pacto. Él se paró en la palabra de fe, que fue la puerta para lo sobrenatural. Porque él necesitaba lo sobrenatural. Él necesitaba la fuerza de un hombre de 3 metros. Y David dijo: tú vienes a mí. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Tú vienes a mí con eso. Así como él se sacó las armas extrañas que Saúl le quiso poner para ser derrotado en el valle y llevar a todo Israel a una esclavitud, así él derramó palabra y anuló todas las armas de Goliat. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, que tú vienes a mí con un virus. Tú vienes a mí con encierro. Tú vienes a mí para quererme bloquear sobre la tierra. Satanás, no vas a poder. Te voy a poner el avivamiento sobre todas las naciones y te va a doler. Y te va a doler mucho, porque me voy a meter a mar abierto. Ya no voy a pescar en una pecera, sino que nos vamos a meter a mar abierto con toda la iglesia en el poder de Jesucristo de Nazaret. Y te vamos a sacar todas las almas que tienen que entrar al reino de los cielos. Y le vamos a comunicar aún la gente que no se convierta, que hay un Señor parado en el trono que tú no quisiste recibir. Y dice la palabra de Dios: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Y ahí él determinó su postura. Ahí él definió su identidad. Mas yo vengo a ti, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, le tiró la maldición encima.
Y yo digo esto en palabra del Señor. Todo líder político que se atreva a lucrar en este tiempo con el dolor y la muerte de las naciones van a ser completamente expuestos. Sus nombres van a ser raídos de la tierra y no va a quedar ni raíz ni rama de ellos. Por eso le digo a todo líder político, hagan lo correcto, que Dios está mirando. Hay un tiempo donde Dios habla, pero también hay un tiempo donde Dios mira. Y hoy Dios está mirando sobre la tierra, y cuando Dios mira hace mucho más que cuando Él habla. A nosotros, la iglesia de Jesucristo, Dios nos está hablando cara a cara y está acomodando. Y no es fácil acomodar lo que se desacomodó. Pero tenemos práctica en el arrepentimiento, algo que tú como líder político no conoces. Pero te quiero decir algo. Y escúchame bien lo que te voy a decir. Si llegas a tocar el sudor de tu pueblo, vas a quedar seco como la higuera que no tiene fruto. Por eso a ti te digo, presidente, y le digo a todos los presidentes de las naciones, detengan la mortandad sobre las naciones, porque ustedes lo pueden hacer. Dice la palabra de Dios que Goliat vino para el lado que venía David, pero David salió corriendo para el lado de Goliat. Y en su carrera, él iba proclamando. Él tomó 5 piedras lisas del río y por cada piedra derramó una palabra. Porque esas son nuestras armas. Son armas de palabra. Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel, capítulo 17, verso 46. Jehová te entregará hoy en mi mano el paradigma del apóstol, la definición de su principio, la primera piedra con palabra. Y yo te venceré, la proclamación del segundo ministerio, el profeta. Y te cortaré la cabeza, la enseñanza del maestro, la ciencia del espíritu que tiene ese oficio. Te cortaré la cabeza, te cortaré la ideología, te cortaré tu sofisma, te cortaré tu mentira, te cortaré tu maldición. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos, la repartición del pastor. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, la proclamación del evangelista. 5 piedras, 5 palabras. Y David a la carrera. Él ya sabía que al ponerle palabra a su piedra, él ya sabía que al ponerle palabra a su arma, era letal cualquiera de esas piedras. Hoy los 5 oficios son letales para la tierra. Por eso llamo a los 5 oficios que ocupen su lugar. Lo que el Señor te dice, ocupa tu lugar. Ocupa tu lugar de apóstol. Ocupa tu lugar de profeta. Ocupa tu lugar de maestro. Ocupa tu lugar de pastor. Ocupa tu lugar de evangelista. Tomó la piedra y se la clavó entre ceja y ceja. Eso es la revelación del tercer día bajo el nuevo pacto. Una piedra completamente focalizada, entrenada, revelada y guardada para este tiempo. Eso es lo que eres. Una piedra letal para el enemigo. Y dice la palabra. Y le rogaba mucho diciendo,
mi hija está agonizando. Esa era la realidad de Jairo, que él había probado todo y nada había resultado. Pastor, creo que te pintaste de verde para poder hacer crecer tu iglesita. Y lo que Dios quiere hoy es expandir el reino de los cielos en la tierra, no hacer crecer tu iglesita. Te conformaste con migajas cuando Dios te sentó a la mesa y no te diste que estabas sentado, no te diste cuenta que estabas sentado a la mesa del Señor para comer los manjares del reino, porque tienes una mentalidad obtusa, cerrada, que siempre se conformó con migajas. Hoy tenemos las naciones por delante y el derecho de meternos dentro de sus hogares a través del Internet. Un medio apostólico completamente joven. Mira la sabiduría que tiene esta juventud. La multitud lo apretaba. Y dice la palabra, y fue pues con él. Jesús le dijo, sí, Jairo, vamos a ir a tu casa. Yo voy a ir a tu casa. Hoy el Señor quiere ir a tu casa, porque sé que la gloria del Señor está descendiendo sobre las naciones. Dice la palabra de Dios que había una mujer que estaba buscando salvación, no sanidad. También ella había gastado todo. Pero ella decía en su corazón, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ya no buscaba sanidad, buscaba salvación. Ella, dice la palabra en los versículos anteriores de Marcos capítulo 5, 25, 26 y 27, dice que lo había gastado todo en los médicos y nada había podido obtener, no había tenido resultados, tanto trabajo y tan poco resultado. Muchos de nosotros estamos así. Quisimos de todo y no tenemos resultado. Pero yo vengo a decirte ahora, cobrad ánimo, pueblo, porque yo estoy con vosotros. No te dejaré ni te desampararé. Porque bendito eres tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Porque por un camino salieron contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Dice la palabra de Dios que esta mujer dijo, oh, si tan solo tocare su manto, seré salva. La multitud apretaba a Jesús, Jairo mirando a todo el mundo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué le impiden caminar? Mi hija se está muriendo, no lo molesten más, déjenos llegar a casa. Y de repente la mujer, al ver la multitud que apretaba a Jesús, dijo, ¿cómo llego a él? Por el costado no puedo, por adelante tampoco, por atrás no sé. Y esa mujer se echó al suelo para que la multitud lo pasara por arriba. Y cuando vio los 5 flecos del manto de Jesús, se asió a él. Y virtud salió del Señor. Y el Señor se paró en seco y dijo, ¿quién me ha tocado? Los discípulos dijeron, Señor, ¿cómo dices tú? Dices, ¿quién me ha tocado? Todos te estamos tocando. Él dijo, no. Alguien me ha tocado. Porque ha salido virtud de mí. Y al ver la mujer que esto no pudo quedar oculto, dice la mujer temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, la segunda persona que se postró.
¿Por qué no te postrás hoy en tu casa, varón? ¿Por qué no te postrás hoy en tu casa, mujer? Delante de tu Dios. Es el tiempo que nosotros le demos a Dios la honra en nuestra vida y en nuestro hogar. Y le dijo toda la verdad. ¿Y qué le dice el Señor? Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hija, tu fe te ha hecho salva. El pacto, tu fe te ha hecho salva. ¿Sabes cómo tracciona la última evangelización mundial? Bajo nuevo pacto, con una atmósfera de gloria, parados en palabra de fe. Dice la palabra de Dios que mientras Jesús aún hablaba, vinieron de la casa de Jairo a decirle: tu hija ha muerto, tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Jesús se da vuelta, mira a Jairo y dice: no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Y Jairo, por primera vez en su vida, se agarró de una palabra. Ya la palabra no era una cosa lógica y razonablemente humana, sino que él se agarró de la palabra. Él me dijo: este hombre extraño que conozco por primera vez me dio una palabra y yo me agarro de ella. Yo quiero que te agarres de esta palabra. Yo quiero que tomes esta palabra. Todo lo tuyo en este tiempo se va a multiplicar. Te vas a extender a mano derecha y a mano izquierda, iglesia. Y vas a evangelizar cada rincón de la tierra. Por eso yo te llamo. Dice la palabra de Dios que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y se los llevó hasta la casa donde estaba esa niña. Y tomándole de la mano le dijo: Talita cumi. A ti te digo, niña, levántate y anda. Yo derramo toda esta palabra sobre todas las naciones de la tierra. A la iglesia de Jesucristo le digo: Talita cumi. Niña, a ti te digo, levántate y anda. Porque hay un camino de evangelización mundial que te está esperando. Toma tus piedras lisas. Párate en el nuevo pacto. Y haz la obra del Señor. Por eso desde aquí, desde la ciudad más austral de la tierra, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina, continente americano, le digo a todas las naciones de la tierra: ha llegado nuestro momento. Ha llegado nuestro momento de sacar la palabra de Dios encasillada entre cuatro paredes y llevarlo a aquellos que la quieran tomar. Amén. Y amén.